María, mi esposa de 15 años, se fue de la noche a la mañana con un joven que podría ser nuestro hijo, llevándose todo el dinero que tanto me costó ganar. No contenta con traicionarme, se burló de mí, diciendo que era un gordo sin gracia, que nunca la hice feliz. Sus palabras me quemaron el alma, pero lo que hice después la hizo arrepentirse de cada risa. Me llamo Juan Morales, tengo 42 años, vivo en Guadalajara y soy empresario. Construí una vida con María, creyendo que nuestro amor era eterno. Día tras día, trabajé para que nada nos faltara, pero ella eligió destruirlo todo. Cuando volví a casa y vi su carta, mi mundo se derrumbó. No solo me cambió por alguien más joven, sino que vació nuestra cuenta y me dejó con nada más. ¡Qué dolor y rabia! Sin embargo, mi historia no termina en lágrimas. Lo que hice para recuperar mi orgullo cambió todo. Quiero compartir este relato contigo, porque el dolor de la traición es algo que muchos conocemos. Si te conmueven historias como la mía, te invito a suscribirte al canal para descubrir más testimonios que te harán sentir y reflexionar. Quédate, porque lo que sigue te va a impactar. Nunca imaginé que mi vida, que parecía tan sólida, se vendría abajo como un castillo de naipes. Hace 15 años, cuando conocí a María en una fiesta en Guadalajara, su sonrisa lo iluminaba todo. Nos enamoramos rápido, y pronto nos casamos. Al principio, todo era perfecto. Construimos una casa, viajamos, reíamos juntos. Yo trabajaba duro en mi empresa de distribución, muchas veces hasta tarde, pero siempre con la idea de darle a María una vida cómoda. Ella se encargaba del hogar, y aunque a veces discutíamos por tonterías, como cualquier pareja, siempre encontraba la forma de hacerme sentir que cada esfuerzo valía la pena. Pero con el tiempo, algo cambió. No sé exactamente cuándo empezó, porque el amor a veces te ciega. María comenzó a estar más distante. Antes, me esperaba con una cena caliente y una charla. Ahora, muchas noches, estaba en su celular, riendo con mensajes que no me mostraba. Cuando le preguntaba, decía que eran amigas o nada importante. Yo confiaba en ella, ¿cómo no hacerlo después de tantos años? Pero las señales estaban ahí. Empezó a cuidar más su apariencia, a usar ropa nueva, a maquillarse incluso para salir al mercado. Yo, agotado del trabajo, no le di importancia. Al principio, pensé que era una fase, que tal vez quería sentirse bien consigo misma. Además, nuestro matrimonio tenía sus altibajos, como cualquier otro. A veces, discutíamos porque yo llegaba tarde o porque ella sentía que no le prestaba atención, pero siempre lo resolvíamos, o al menos eso creía. Una noche, llegué a casa y la encontré hablando por teléfono en el patio. Cuando me vio, colgó rápido y puso una sonrisa forzada. Era mi prima, dijo, pero algo en su mirada no me convenció. Empecé a notar que salía más, diciendo que iba a clases de yoga o a tomar café con amigas. Yo, ingenuo, la apoyaba, porque quería que fuera feliz. Pero en el fondo, una voz pequeña me decía que algo no estaba bien. No quería desconfiar, porque María siempre había sido mi roca. Sin embargo, esas salidas se hicieron más frecuentes, y sus excusas, más vagas. Una vez, al revisar una factura del banco, vi un cargo en un restaurante caro al que nunca fuimos juntos. Cuando le pregunté, se enojó y me acusó de controlarla. Eso me dolió, pero no insistí. No quería pelear. Mirando atrás, me doy cuenta de que estaba ciego. Todo lo que construí con María, todo el amor y la confianza, empezaba a desmoronarse, y yo ni siquiera lo veía. Pero lo peor estaba por venir, algo que nunca imaginé, algo que me haría cuestionar todo lo que creía sobre el amor y la lealtad. El aire en casa empezó a sentirse pesado, como si un secreto invisible estuviera creciendo entre María y yo. Cada día, las señales de que algo andaba mal se hacían más claras, pero yo me negaba a aceptarlas. Quería creer que todo era cosa de mi cabeza, que después de 15 años juntos, María no podía estar ocultándome algo, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir, y cuando lo hace, duele como un golpe en el pecho. Una tarde, mientras revisaba unos correos en mi oficina, recibí un mensaje de un amigo que trabaja en un centro comercial. Me dijo que había
visto a María en una tienda de ropa, acompañada de un joven que no era yo. Según él, reían, se tomaban de la mano y parecían demasiado cercanos. Mi corazón se aceleró. Intenté calmarme, pensando que tal vez era un primo o un amigo, pero la imagen no me dejaba en paz. Cuando llegué a casa esa noche, le pregunté a María dónde había estado. Me miró con frialdad y dijo que había ido de compras sola, como si mi pregunta la ofendiera. Insistí, mencionando que alguien la había visto con un hombre. Sus ojos se encendieron de rabia. ¿Ahora me estás espiando?, gritó, y se fue a la habitación dando un portazo. Esa fue la primera vez que sentí que no la reconocía. Los días siguientes fueron una tortura. María apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era para criticarme. Decía que estaba cansado todo el tiempo, que no era divertido, que no le ponía atención. Cada palabra era como una puñalada, porque yo seguía esforzándome por mantener nuestro matrimonio a flote, pero ella parecía estar en otro mundo. Una noche, mientras ella dormía, no pude resistir la tentación. Tomé su celular y revisé sus mensajes. Lo que vi me dejó sin aire, conversaciones con un tal Diego, llenas de corazones y frases que no eran de amigas. «Eres todo lo que siempre quise», le escribía él, y ella respondía, «Tú me haces sentir viva». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Ese Diego, quien quiera que fuera, estaba robando a mi esposa, y ella lo permitía. No dormí. Esa noche, mi cabeza era un torbellino de preguntas. ¿Quién era él? ¿Desde cuándo estaba pasando esto? ¿Cómo no me di cuenta antes? Quise confrontarla, pero algo me detenía. Tal vez era miedo de escuchar la verdad, o tal vez aún tenía la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero las cosas empeoraron. María empezó a salir casi todos los días, diciendo que necesitaba espacio. Yo, como idiota, seguía trabajando, pagando las cuentas, mientras ella vivía una vida que yo no conocía. Una vez, al recoger su ropa para lavar, encontré un recibo de un hotel en su bolso. No era un lugar al que fuéramos juntos. Mi corazón se rompió un poco más, pero aún no estaba listo para enfrentarla. Estaba perdiendo el control, y lo sabía. La rabia, la tristeza y la confusión me consumían. Cada día que pasaba, sentía que María se alejaba más, y yo no sabía cómo detenerlo. Pero algo dentro de mí me decía que pronto descubriría toda la verdad, y que eso cambiaría todo, para siempre. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a dejar un like para seguir compartiendo este dolor que muchos hemos sentido. La verdad era como un fuego que quemaba todo a su paso, y ya no podía cerrar los ojos ante ella. Cada día, las señales de la traición de María se hacían más imposibles de ignorar, pero mi corazón aún luchaba por aferrarse a los recuerdos de lo que fuimos. Quería creer que la mujer con la que construí 15 años de vida no podía estar destruyéndome así, pero la realidad me estaba alcanzando, y lo que descubrí me dejó sin aliento. Todo explotó una tarde, cuando regresé a casa antes de lo esperado, por un problema en la empresa. Al entrar, escuché risas desde el patio trasero. Me acerqué sigilosamente y lo vi. María, mi María, estaba sentada en una silla, con un joven que no tendría más de 25 años, compartiendo una botella de vino. Él le acariciaba la mano, y ella reía como no la había visto reír en años. Me quedé paralizado, escondido tras la cortina, mientras mi mundo se derrumbaba. Ese joven, con su sonrisa arrogante, la miraba como si ella le perteneciera. No era un amigo, no era un primo, era algo mucho peor. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me descubrirían, pero no podía moverme. Cuando él se inclinó y la besó, sentí que me arrancaban el alma. María no lo detuvo, al contrario, le devolvió el beso con una pasión que nunca vi en ella conmigo. Corrí al coche, temblando, con la imagen grabada en mi mente. No podía respirar. Era la prueba que no quería, pero que necesitaba. María me estaba traicionando, no con cualquiera, sino con un hombre que podría ser nuestro hijo. Las señales, que ignoré durante meses, ahora tenían sentido. Sus salidas constantes, el perfume extraño en su ropa, las críticas crueles sobre mi apariencia, todo encajaba, y el dolor era insoportable. Conduje sin rumbo,
preguntándome cómo llegamos a esto, qué hice mal, cuándo dejé de ser suficiente para ella. Me miraba en el retrovisor, odiándome por no haberlo visto antes, pero también odiándola por su traición. Esa noche, cuando María llegó a casa, actuó como si nada hubiera pasado. Me saludó con un beso frío y dijo que había estado con amigas. La miré, buscando algún rastro de culpa, pero no había nada. Su indiferencia me destrozó aún más. Quise enfrentarla, gritarle que la había visto, que sabía todo, pero algo me detuvo. Tal vez era el miedo de perderla por completo, o tal vez quería entender por qué me hacía esto, pero la rabia crecía dentro de mí, mezclada con una tristeza que no podía explicar. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese beso, esa risa, y sentía que me ahogaba. Estaba atrapado en un torbellino de emociones. Por un lado, aún la amaba, recordaba nuestros momentos felices, nuestras promesas. Por otro, la furia me consumía. ¿Cómo podía burlarse así de mí, después de todo lo que hicimos juntos? No sabía si seguir fingiendo que todo estaba bien, o enfrentarla y arriesgarme a un final que no estaba listo para aceptar. Pero una cosa era segura, la verdad ya no podía esconderse, y lo que venía después cambiaría todo para siempre. No podía seguir viviendo en esa mentira. Después de ver a María con ese joven en nuestro patio, mi corazón estaba destrozado, pero mi paciencia se acabó. Necesitaba respuestas, aunque sabía que la verdad me dolería aún más. Esa noche, cuando María llegó a casa con su sonrisa fingida, decidí enfrentarla. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien mientras ella me apuñalaba por la espalda. Con el pecho apretado, la miré a los ojos y le dije: «Te vi con él, María, sé lo que estás haciendo». Su rostro cambió en un instante. Primero fue sorpresa, luego rabia, y finalmente, una frialdad que nunca había visto en ella. En lugar de negarlo, se rió, una risa cruel, como si yo fuera un chiste. «¿Y qué, Juan? ¿Crees que no merezco ser feliz?», dijo. Sus palabras me golpearon como un martillo. Me confesó todo sin remordimiento, que ese joven, Diego, la hacía sentir viva, que tenía la energía que yo, según ella, había perdido. «Eres un gordo aburrido, Juan. Hace años que no me haces feliz como mujer», escupió, burlándose de mi cuerpo y de mi esfuerzo. Pero lo peor vino después. Con una sonrisa venenosa, añadió: «Diego es joven, tiene potencia, me da todo lo que quiero. Tú nunca pudiste». Cada palabra era una puñalada, pero no terminé de caer. Entonces, dijo algo que me rompió por completo: «Me voy con él. No te necesito más». No supe cómo reaccionar. Quise gritar, romper algo, pero me quedé inmóvil, sintiendo como mi mundo se deshacía. María no solo me traicionó, sino que se burló de nuestros 15 años juntos, de nuestras promesas, de todo lo que construimos. Esa noche, se fue a dormir como si nada, mientras yo me quedé en la sala, mirando fotos nuestras, preguntándome dónde me equivoqué. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, la casa estaba en silencio. En la mesa, encontré una carta. Me fui con mi hombre. «No me busques nunca más». Corrí al banco y descubrí la última traición. María había vaciado nuestra cuenta conjunta. Todo el dinero que ahorramos, todo mi esfuerzo, se lo llevó. La rabia me cegó. Sentí que no era solo mi matrimonio lo que me habían robado, sino mi dignidad, mi vida. En ese momento, tomé una decisión: no dejaría que María y su amante se salieran con la suya. No sabía cómo, pero iba a hacer que pagaran por cada lágrima, por cada humillación. La traición ya no era solo un rumor, era una herida abierta, y yo estaba listo para enfrentarla, aunque eso significara perderlo todo. La casa vacía era un eco de mi propio corazón. María se había ido, llevándose no solo nuestro dinero, sino los 15 años que le entregué sin reservas. Me senté en la sala, rodeado de silencio, mirando el espacio donde solíamos reír, planear, soñar. Ahora, todo eso era un recuerdo roto por su traición y sus palabras venenosas. «Gordo aburrido, no me haces feliz», resonaban en mi cabeza como un disco rayado. Pero lo que más dolía no era el dinero que se llevó, ni siquiera él. Joven Diego, era la humillación,
la forma en que se rió de mí, como si yo no valiera nada. Los primeros días fueron un infierno. No podía comer, no dormía. Mis amigos intentaban animarme, pero sus palabras no llegaban. En la empresa, mis empleados notaban mi distracción, pero ¿cómo explicarles que mi vida se había desmoronado? Cada vez que cerraba los ojos, veía a María con él, felices, gastando el dinero que yo gané con sudor. La rabia me quemaba, y en mi cabeza solo había una palabra: venganza. Quería que ella sintiera el mismo dolor que me causó, que pagara por cada lágrima. Pero también había momentos en que el amor que aún sentía por ella me confundía. ¿Cómo podía extrañar a alguien que me destrozó así? Decidí buscarla, no para rogarle que volviera, sino para entender por qué me hizo esto. Con ayuda de un amigo que trabajaba en un banco, rastreé las transacciones de nuestra cuenta. Descubrí que María y Diego estaban en Puerto Vallarta, viviendo como reyes en un hotel de lujo. La imagen me enfureció. Mientras yo apenas podía pagar las cuentas, ellos derrochaban mi dinero. Tomé un impulso y viajé hasta allá. No sabía qué haría cuando los viera, pero necesitaba cerrar esa herida. Al llegar al hotel, los vi en la piscina, riendo, como si el mundo les perteneciera. María estaba radiante, pero al verme, su rostro se endureció. Diego, con su arrogancia juvenil, se puso frente a ella, como si yo fuera una amenaza. ¿Qué haces aquí, Juan?, dijo María, con desprecio. Intenté hablar, preguntarle por qué, pero ella me cortó. Vete, no tienes nada que ofrecerme. Diego es mi vida ahora. Sus palabras fueron el golpe final. En ese momento, entendí que no había nada que salvar. Pero también supe que no dejaría que se salieran con la suya. De vuelta en Guadalajara, empecé a planear. No quería violencia, no quería caer tan bajo. Mi venganza sería más inteligente. Contraté a un abogado y descubrí que María había cometido un error al sacar el dinero. Parte era de mi empresa, no de nuestra cuenta personal. Podía demandarla por robo, pero más allá del dinero, quería que ella enfrentara las consecuencias de su crueldad. Reflexioné mucho esos días. Me di cuenta de que, aunque me dolía, María no merecía mi amor. Me había enseñado una lección dura. A veces, las personas que más amas son las que más te lastiman. Empecé a reconstruirme. Fui al gimnasio, no por ella, sino por mí. Volví a conectar con amigos, con mi trabajo, pero el dolor seguía ahí, como una sombra. Aprendí que la traición no solo rompe un matrimonio, sino también la forma en que ves el mundo. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esta historia no había terminado. Lo que hice después fue mi manera de recuperar mi orgullo, y María lo pagaría caro. El dolor de la traición de María me había roto, pero también me dio una fuerza que no sabía que tenía. Decidí que no sería una víctima más, que recuperaría mi dignidad, aunque fuera lo último que hiciera. Con el corazón endurecido, puse en marcha mi plan. Mi abogado ya había confirmado que María había cometido un delito al vaciar nuestra cuenta, incluyendo fondos de mi empresa. Presenté una demanda por robo y fraude, pero no me detuve ahí. Quería que ella enfrentara no solo la justicia, sino el peso de sus propias elecciones. Lo que pasó después fue una tormenta que ni María, ni su amante Diego pudieron prever. Mientras el proceso legal avanzaba, contraté a un investigador privado para seguirle la pista a Diego. Algo en su actitud arrogante en Puerto Vallarta me hizo sospechar que no era solo un joven enamorado. El investigador descubrió algo que me dejó helado. Diego no era un simple amante, era un estafador profesional que se aprovechaba de mujeres mayores con dinero, seduciéndolas para luego abandonarlas cuando sus cuentas se secaban. Había dejado un rastro de corazones rotos y bancarrotas en varias ciudades. María no era su primera víctima, ni sería la última. Saber esto me dio una mezcla de alivio y rabia. No solo me había traicionado, sino que había caído en una trampa que ella misma ayudó a construir. La justicia actuó rápido. Un juez ordenó a María devolver la mitad del dinero que había sacado, unos cientos de miles de pesos que eran de mi empresa, pero cuando las autoridades la localizaron en un departamento lujoso en Cancún, el dinero ya no estaba. María y Diego lo habían gastado todo en viajes,
ropa y fiestas. Incapaz de pagar, María fue arrestada por fraude. La vi, en las noticias, esposada, con el rostro demacrado, y no sentí alegría, solo una tristeza profunda. La mujer que amé ya no existía, reemplazada por alguien que había elegido su propio castigo. Pero el verdadero golpe para María no vino de la cárcel, sino de Diego. Cuando el dinero se acabó, él mostró su verdadera cara. Una noche, según me contaron, la enfrentó en el departamento que compartían. ¿Crees que te quería por tu belleza? Eres vieja, María, solo me interesaba tu dinero, le dijo con desprecio. Le confesó que todo fue un plan, que él vivía de engañar a mujeres como ella. Luego, empacó sus cosas y la dejó sola, sin un peso, sin dignidad. María colapsó, intentó contactarlo, suplicarle, pero él ya estaba tras su próxima víctima. Sola y destrozada, María tuvo un ataque de nervios que la llevó a un hospital. Ahora, según supe, está en tratamiento psicológico, luchando contra la depresión y la vergüenza de haber perdido todo por un espejismo. Mi venganza no fue solo la demanda, fue dejar que María enfrentara las consecuencias de su codicia y su traición. No necesité alzar la voz ni usar la violencia. La vida misma se encargó de mostrarle lo que valían sus decisiones. Yo, por mi parte, seguí adelante, reconstruí mi empresa, empecé a sanar, a valorarme. Aprendí que el amor no debe cegarte, que la confianza debe ganarse cada día. María pagó un precio alto, pero yo recuperé algo más valioso, mi paz. Esta historia me marcó, pero también me enseñó a levantarme. Si te conmovió este relato, te invito a dejar un like y a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias de hombres que, como yo, enfrentaron la traición y encontraron la fuerza para seguir. Gracias por acompañarme hasta el final.